Bueno, muy buen día. Hoy es un día muy particular. Hoy es el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Este es un día que fue conquistado en el año 2012 a través de una ley que promulgó en ese entonces, además de la reafirmación de los derechos de las personas mayores, un año en ese entonces, 2012, como el año de la toma de conciencia por los derechos de las personas mayores. Por lo tanto, este día está inscripto dentro de lo que significa la toma de conciencia por los derechos de las personas mayores y la dignificación de las personas mayores particularmente, ¿no? Por lo tanto, es un día de reafirmación de derechos de las personas adultas mayores. Si bien es cierto que hoy 29 de abril fue sancionado, el día que originalmente habíamos trabajado era el día 30 de abril, porque el día 30 de abril del año 2012 había sancionado, se había promulgado en realidad la ley 1885 que establecía los derechos de las personas mayores. Pues en el Congreso, por considerarlo que se unía con el Día del Maestro, entonces irónicamente lo llevaron al día 29, ¿no? Como si hubieran nacido uno el 24 o el 25 de diciembre y dicen, no, te lo voy a pasar al 26, o si nació el 24 te pasa al 23. Pero de todas formas, bueno, más allá de las incongruencias que tienen que ver con estos casos, lo cierto que este día hace que prestemos mucha atención a lo que tiene que ver con las personas adultas mayores. En un tiempo muy particular también, porque es un tiempo en donde esta pandemia, no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo, ha marcado ciertos acontecimientos que nos llevan a la reflexión. Si bien es cierto que que en el mundo existe un gran porcentaje de personas adultas mayores muertas por el coronavirus, por el COVID-19, eso nos llega a la pregunta del por qué, ¿no? Y aquí hay dos cuestiones. Una, con ciertos manejos prejuiciosos con los que se manejó desde entrada este tema, reafirmando de que inexorablemente las personas mayores iban a morir en este tiempo, considerando particularmente que todas las personas adultas mayores somos pasibles de caer en la enfermedad, cosa que después quedó demostrado de que no es tan así, debido a que esta enfermedad afecta a aquellos que tienen el sistema inmunológico debilitado. Y lógicamente que las personas adultas mayores somos personas de riesgo, sobre todo en aquellos casos, que no son la mayoría, que tienen una o más patologías, sobre todo de enfermedades crónicas, y que eso hace que su sistema inmune esté debilitado. Ha quedado claro, como aquí en Paraguay, que la gran mayoría de los casos está afectando particularmente a las personas jóvenes. No obstante, este prejuicio peligroso con el que se manejó estas primeras novedades, estas primeras noticias, digo, respecto del coronavirus, después se reflejaron en acontecimientos que sí son para analizar verdaderamente. Por una parte está lo prejuicioso, pero por otra parte está la pregunta del por qué la cantidad de muertes. Y acá nosotros hemos tenido en estos días la reunión de la Red Interamericana Internacional de geriatras y gerontólogos y ciencias afines, que hemos creado desde Paraguay, junto con otros gerontólogos y geriatras de América Latina, Caribe y Europa particularmente. Y en todos los casos lo que se evidenciaba era una ausencia absoluta de visibilización de las personas mayores ante cualquier catástrofe particularmente, y en este caso en particular, donde las personas mayores, sobre todo aquellas que habitan en residencias de estadía permanente, eran las más vulnerables. Pero eran las más vulnerables porque no se hacían las pruebas a tiempo, no se llegaba con la cantidad de pruebas, no se dotaba a las personas tanto de salud como en el caso de los cuidadores de las residencias, de los equipos de protección. Cuando existían casos positivos de personas mayores, se las dejaba en el lugar de residencia sin poder tener lugares alternativos, como ha pasado en España y como ha pasado en
Italia o en Francia, por no existir esos lugares alternativos porque no existía previsión. Después, cuando aparecieron algunos originados por la sociedad civil, espacios que pudieran trasladar altamente especializados a estas personas positivas adultas mayores, se encontraban con que no tenían la posibilidad del traslado, porque no tenían condiciones para poder trasladarlo. Entonces venía otra barrera más que había que superar. Y cuando no, acceder a los sistemas de salud significaba la puja por llegar a un respirador. La puja por llegar al respirador significaba que una persona mayor entrando en el circuito de salud pública, sí tenía que ir a terapia intensiva, y acceder a un respirador era considerada como imposible. Solamente llegaban las personas mayores, porque había un prejuicio establecido de que las personas adultas mayores eran menos probable su vida prolongada. Por lo tanto, sin considerar el estado físico del paciente, inclusive eran llevadas a la muerte, inexorablemente a la muerte. Por lo tanto, acá hay una suma de acontecimientos que generaron ese tipo de cosas, ¿no? Y que nos llevan a pensar. Hay una gran coincidencia en todo el mundo en este momento, en donde no hay visibilización de las personas mayores. Y si en el caso de que se previera que esta enfermedad afecta fundamentalmente a las personas adultas mayores, bueno, entonces, ¿por qué no se tomaron los recaudos necesarios, no solamente con el encierro, sino con el desarrollo de una política sanitaria, dotando particularmente de todos los elementos para garantizar la vida? Porque aquí lo que estamos viendo, que hoy, en el Día Nacional de los Derechos de las Personas Mayores, el derecho a la vida de las personas mayores es lo fundamental. Y que no pasa solamente, como decía antes, por el meternos adentro. Pasa por dotarnos de los elementos necesarios como para que podamos estar seguros si estamos llegando a un circuito sanitario. Si están en residencias, tener los elementos necesarios de protección. Tener las pruebas suficientes como para saber si es positivo o negativo. Tener en cuenta que, considerando lo que se cumplan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en el circuito de salud pública y de cuidado en las personas mayores, puedan tener lugares alternativos las personas que son positivas. Tiene que haber un lazo inexorable, tiene que existir este divorcio que existe entre los hogares de estadía permanente y salud, porque si bien es cierto que en nuestro país salud tiene 4 hogares no más, o 5, lo cierto es que la gran mayoría de los hogares está divorciado de salud. Por lo tanto, tiene que haber nexos inexorables y tiene que formar parte de la estrategia de prevención el vínculo con estos hogares, cosa que no existe. Entonces, todos estos temas nos llevan a reflexionar sobre la visualización de las personas mayores y los derechos, particularmente hoy el derecho a la vida. Así que es muy loable, por otra parte, todo lo que se está haciendo en los hogares, tratando de mantener a las personas adentro, contenerlas particularmente, en las casas lo mismo, pero también encontramos otro gran problema, que aquellas personas que están en su casa no siempre tienen la posibilidad, porque no pueden salir, de tener tratamiento fisioterapéutico, digo bien. Y también otro gran problema es el de salud mental. Las personas con Alzheimer o demencia senil o cualquier otro tipo de discapacidad mental, que en realidad a los familiares particularmente les cuesta bastante y les va generando un estrés importante. Por lo tanto, a tener en cuenta todo esto, porque estos son los derechos de las personas adultas mayores, además de garantizarle una actividad, que las personas mayores, que existan lineamientos como para poder trabajar con las personas mayores que viven solas o que viven con sus familias, dotar de información para poder contener a las personas y generar actividad para que no exista esa pasividad, o que las personas no tengan una actividad y que tengan que quedarse en la casa, porque eso va a traer al quedarse en la casa, porque eso va a traer otras
consecuencias colaterales, sin duda. Por lo tanto, hay que generar la actividad de las personas mayores porque la gran mayoría de las personas adultas mayores somos activas. Y otro gran problema es lo económico, teniendo en cuenta que desde lo económico hay muchas personas que no reciben apoyo económico, fundamentalmente no reciben apoyo económico, muchas han quedado excluidas de todo tipo de censo, de todo tipo de asistencia, y hay un gran problema porque no tienen posibilidades de salir a ganarse el día a día. Inclusive son ellas activas protagonistas o activas impulsoras y partícipes de las ollas populares que en realidad se están generando en todo el país. Y esto las genera que estas personas también puedan ser potenciales enfermas porque tienen que salir para comer y tienen que salir para buscar su actividad. Por lo tanto, alerta, absoluto, cuidado absoluto, pero necesitamos presencia del Estado, fundamentalmente efectiva presencia del Estado. Muchas gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento.